Vamos a darle pie a Daniel Cúcaro para que presente el tema de hoy. Así que adelante, Pa. No, está bien. Gracias, hijo. Es un placer estar en casa otra vez. Aquí nací yo, en esta iglesia, hace 65 años. Y no les voy a decir mi edad. Mis padres se casaron aquí. Mis abuelos conocieron esta iglesia cuando se fundó hace 90 años. Así que parte de mi familia está acá y ahora tengo el privilegio de estar delante de ustedes compartiendo esta reunión y también el orgullo de tener a mi hijo dirigiendo a la Sociedad de Jóvenes. Yo dejé de ser miembro de Palermo a los 14 años, cuando mis padres decidieron que teníamos que salir de la gran ciudad de Buenos Aires, así que fuimos hacia el norte, al partido de Escobar, a vivir allá hasta que me casé y bueno, la vida me fue llevando por distintos lugares. Vivimos en Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, a 185 kilómetros de aquí, en el campo. Ha sido un placer muy grande ver caras conocidas de aquellos años. Todos tenemos algo en común y es que nuestros cabellos están blancos. Quiero empezar con una frase que leí en el frente de la iglesia desde que aprendí a leer hasta que me fui de aquí. Y estaba escrita en esa pared que ahora ya no existe, pues fue reemplazada por un agujero detrás del cual está el bautisterio que al principio no estaba ahí. El bautisterio estaba allá abajo. Y ahí me bauticé yo, en ese bautisterio, que estaba debajo de esa plataforma. Esa pared tenía un versículo del libro de Hebreos que dice así: Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Y eso me ha sostenido muchas veces, recordando que Él no cambia y que el amor que lo llevó a ofrecer su vida por nosotros hace 2000 años sigue intacto hasta el día de hoy. Nos sigue amando y protegiendo, cuidando y deseando que lo conozcamos a Él. Así que vamos a comenzar la conferencia de esta noche abriendo nuestra Biblia en Apocalipsis capítulo 7, a pesar de que el título es el misterioso canto de Apocalipsis 14. Pero para llegar al 14 tenemos que pasar por el 7, así que vamos al 7 primero. El 7 nos presenta por primera vez en Apocalipsis este famoso número de personas especiales que son los 144.000. Dice el versículo 4: y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y comienza a mencionar cuáles tribus. Tribu de Judá, 12.000 sellados, tribu de Rubén, 12.000, tribu de Gad, tribu de Aser, tribu de Neftalí, tribu de Manasés, tribu de Simeón, tribu de Leví, tribu de Isaacar, tribu de Zabulón, tribu de José, tribu de Benjamín. 12.000 sellados de cada una de esas tribus, 12 por 12 da 144.000. Así que tenemos este número que para muchas personas es enigmático y muy ansiosos por saber si los 144.000
¿Son literales o es un número simbólico? Y yo nunca entendí por qué la gente se apasiona en saber si son literales o son simbólicos. A mí lo que me interesa es saber si voy a estar entre esos 144.000. Y si son literales o simbólicos es una cosa que se la dejo a Dios. ¿Por qué puedo decir que es simbólico? Porque justamente las tribus de Israel ya no existen, por empezar. Solo existe la tribu de Judá. Todas las otras tribus desaparecieron. La tribu de Judá se juntó con la tribu de Benjamín y pasó a ser solamente la tribu de Judá. Entonces, ¿de dónde van a sacar a toda esta gente? Si ya no existe. Y además tienen que ser personas especiales. ¿Por qué estas personas especiales? Ahora vamos al capítulo 14. ¿Por qué estas personas sobreviven a la peor tribulación que haya existido en la humanidad? Y sobreviven manteniéndose firmes. Cuando todas las tormentas que Satanás descarga sobre los hijos de Dios no les hacen mella. Ellos están sostenidos por la mano de Jesucristo, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y dice el capítulo 14, versículo 1, después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en su frente. O sea, estos 144.000 tienen un nombre de pertenencia. ¿A quién pertenecen los 144.000? Al Padre y al Cordero, al Hijo. Versículo 2. Oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. La voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay un libro que se llama el libro de los Salmos, escritos bajo inspiración de Dios a través de muchos años, de muchos siglos. Y ahí ese es el himnario de los que vivieron antes de la venida de Cristo. Luego se sumaron otros cantos creados, escritos por los cristianos, pero este canto no está ni en el himnario del Antiguo Testamento ni en el himnario del Nuevo Testamento. Este es un canto nuevo que se va a estrenar en ese momento. Y continúa diciendo así: nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nadie podía aprender este canto, pero hoy vamos a conocer qué tipo de canto es. Y si nosotros sabemos cómo es la letra de este canto, podemos aprenderla de memoria. Entonces estaríamos destruyendo lo que la palabra de Dios dice que nadie lo podía aprender. Pero no es así, no es mi intención hacer eso. Pero sí es mi intención mostrarles que Dios es un Dios que se revela. Cuando dice que nadie podía aprender este canto es porque este canto tiene una particularidad especial. Lo cantan solamente aquellos que pasaron por la tribulación. Como ninguno de nosotros ha pasado por la tribulación, ese canto, aunque conozcamos la letra, no lo podemos cantar, porque no pasamos por la tribulación. ¿Se entiende, verdad? Por eso es que este canto es para los 144.000. Es un canto que tiene significado para ellos, porque pasaron por esa tremenda prueba. Y ahora lo vamos a ver, volvamos otra vez a Apocalipsis capítulo 7, aunque en esta oportunidad voy a hacer algo que nunca hago, y mis hijos saben que nunca hago. Nunca uso el PowerPoint.
Soy de la vieja escuela, de aquellos que sabían leer y escribir con sus propias manos y no necesitaban artefactos electrónicos, pero por ser ustedes, mi iglesia de nacimiento, hice un PowerPoint. Andrés lo corrigió, me criticó, el fondo está feo, así que el fondo es de él, pero yo copié todo lo que va a aparecer aquí. El misterio de los 140, del canto de los 144.000. Ustedes ven acá la lista de todas las tribus de acuerdo a cómo está en la Biblia. ¿Cuál es la primera que aparece? La tribu de Judá. Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés. Ahora, también pueden ver una particularidad en esa lista. Al lado de cada nombre hay un número y al lado de uno de los nombres no hay ningún número. Son 12, pero Judá tiene el número 4, Rubén tiene el número 1, Gad el 7, Aser el 8, Neftalí el 6, etc. Ustedes lo ven ahí, Manasés es el que no tiene ningún número. Es a propósito. Esos números dicen que el orden de nacimiento de esos patriarcas, hijos de Jacob, es el número que aparece. El número 1 es porque Rubén fue el primero que nació, pero aparece en la lista de Apocalipsis 7 en segundo lugar, pero fue el primero que nació. El segundo que nació, ¿quién fue? Simeón, pero aparece mucho más abajo en el octavo lugar. Ahora, ¿quién hizo esta lista? ¿Alguien que no sabía el orden en el cual habían nacido esos patriarcas? ¿Quién hizo esta lista? Dios hizo esta lista. ¿Sabía Dios el orden en el cual nacieron esos patriarcas? ¿Y por qué dio el orden cambiado? ¿Saben que esto es un error inconcebible para la mente hebrea? La mente hebrea tenía muy en cuenta el orden en el cual habían nacido los hijos. El primogénito era el primogénito, siempre. Ahora, en la familia de Jacob hubo una particularidad. ¿Cuántas esposas tuvo Jacob? ¿Cuántas esposas? Bueno, vamos a hacer una cosa. Todos los que dicen 4, levanten la mano. Todos los que dicen 2, levanten la mano. Y los demás no dicen nada, no saben. 3, 1, 5. Tuvo 2 esposas y 2 concubinas. Correcto. Así es como se ven las cosas, porque esa es la realidad. Solo tuvo 2 esposas. Ahora, ¿cuál fue el primogénito de la esposa que él amaba? José. ¿Saben que José recibió una doble porción de la herencia por ser el primogénito? Porque todo lo demás vino por cuestiones de engaños o de peleas. Pero si las cosas hubieran sido como tenían que ser, recuerden ustedes que Jacob significa engañador. Y buena parte de su vida la pasó engañando y siendo engañado. Pero si las cosas hubieran sido como tenían que ser, solamente hubiera tenido una esposa, Raquel, y 2 hijos, José y Benjamín, que son los últimos 2 de la lista, José y Benjamín. Pero para la mente de Jacob, ellos son sus hijos de su esposa amada. Están aquí y hay un error en esa lista. Falta un nombre de los patriarcas. A ver si saben qué nombre falta en esa lista. Dan. Dan no está en la lista. ¿Por qué no está Dan? Podemos darle todas las explicaciones que quieran, pero no. No importa la explicación. No. Dan no está en la lista por una razón que ahora la van a entender en esta conferencia. Sobra
en realidad sobra media tribu, porque la tribu de José en realidad nunca existió. Nunca existió la tribu de José, porque la tribu de José era la tribu de Manasés más la tribu de Efraín. Esa era la tribu de José. Entonces acá tenemos que de los patriarcas hay una tribu y media, porque se dice la tribu de José y la tribu de Manasés. Se supone que la tribu de José incluye la de Efraín, pero no se lo menciona Efraín. ¿Quién haría todo este lío? ¿Quién haría todo este lío? Se equivocó en todo. Pero esta lista, me dijeron ustedes, la Biblia lo dice, es Dios el que da la lista. ¿Cómo se puede equivocar Dios? No se equivoca, Dios no se equivoca, nos está dando una pista. Cuando tú leas esa lista, en esa lista hay un enigma. No es solamente la lista de los patriarcas, hay algo especial en esa lista. Por eso vamos a ir a Génesis 29, 32 en adelante, como dice ahí el PowerPoint. En el capítulo 29, allí en el verso 32, después de los engaños y los pedidos de Labán y todo eso, empieza el nacimiento de los hijos de Jacob. En realidad no es que empieza el nacimiento, empieza el relato del nacimiento de los hijos de Jacob. Y acá vemos en el versículo 32 que dice: concibió Lea y dio a luz un hijo y le puso por nombre Rubén, porque ella dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora me amará mi marido. ¿Qué pasaba con Lea? Se sentía despreciada. Había sido parte de un engaño. El engaño de Labán contó con la complicidad de Lea. Y Jacob no la amaba. Simplemente la tenía como parte de un trato comercial. Me parece que es un poco feo sentir que uno es parte de un trato comercial y no una persona amada en una relación conyugal, ¿verdad? Esto todavía sigue siendo bastante costumbre en muchos países de Medio Oriente y también del Lejano Oriente, ¿no? Que las cónyuges son parte de un trato comercial. Es horrible, es lamentable que el patriarca haya pasado por esta situación, pero como dijimos, él se la buscó. Lo importante de todo esto que vamos a ver ahora es el nombre que aparece acá. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos dejó el significado del nombre de cada uno de los personajes? Porque hay muchos nombres en la Biblia que no sabemos qué significan. Dios no nos dijo qué significa Abimelech, por ejemplo. No nos dijo qué significa Samuel. No nos dijo muchos nombres que aparecen en la Biblia y no tenemos ni idea qué es lo que significan. Mahalalel, que aparece en Génesis también, capítulo 5. ¿Qué significa? Bueno, no sabemos. Dios no nos aclara eso, pero sí nos dice puntualmente qué significa cada uno de los nombres de esos que están ahí. Porque Dios sabe el fin desde el principio y nos dejó esta clave en la Biblia para que nosotros entendiéramos Apocalipsis capítulo 14. Por eso. Y lo preparó más de 2000 años antes. 4000, si quieren, incluirnos a nosotros. Ese es nuestro Dios, un Dios que sabe todo. Nos dejó esta clave porque Él sabía que en el futuro la Biblia dejaría de estar escrita en hebreo para la mayoría de la gente. ¿Cuánta es la gente que sabe leer la Biblia en hebreo? Muy poca. La mayoría de la gente la lee en traducciones. Entonces Él quería que nosotros entendiéramos el significado de ese canto dándonos la traducción en Génesis.
Vamos a seguir entonces. Rubén, ¿qué significaba? Bet, un hijo. Versículo 33. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y le puso por nombre Simeón. ¿Y qué significa Simeón? Dios oyó. Seguimos. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: desde ahora se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz 3 hijos. Por lo tanto, le puso por nombre Leví. Leví significa unirse o juntarse, que era lo que ella quería, que el marido se juntara con ella, no solamente para tener hijos, ¿no? Al ver Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermano, capítulo 30, y le dijo a Jacob: dame hijos o si no me muero. Jacob se enojó con Raquel y le dijo: ¿soy yo acaso Dios que te he negado el fruto de tu vientre? Y entonces sabemos lo que pasó. He aquí mi sierva Bila, llégate a ella, bla, bla, bla. Lo mismo, el mismo error que había cometido Sara, cometió Raquel. Le dio a Bila, su sierva, por mujer, y Jacob se llevó a ella. Bila concibió y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel: me juzgó Dios, pues ha oído mi voz y me ha dado un hijo. Por lo tanto llamó su nombre Dan, que significa juzgar. Y no aparece aquí. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel: en contienda de Dios he luchado con mi hermana y he vencido. Le puso por nombre Neftalí. Perdón. Me pasé uno. Judá. Bueno, este dice el versículo 35, 29, 35. Esta vez alabaré a Jehová, por eso llamó su nombre Judá, que quiere decir alabanza. Y ahora estamos con Perdón, acá hay un problema. Bila. ¿Neftalí ya está? Está, he luchado, claro. Al ver que había dejado de dar a luz, Lea le dio a su sierva Silpa, y Silpa le dio a luz a Jacob otro hijo, y Lea dijo: vino la ventura, y le puso por nombre Gad, que quiere decir ventura, buena ventura, ¿no? Luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo, versículos 12, 13, y dijo Lea: para dicha mía, porque las mujeres me llamarán dichosa. Le puso por nombre Aser, feliz o dichoso, feliz. Después hay una historia que no tiene importancia. Hacemos un salto y dice versículo 17, 30-17: Dios oyó a Lea, que concibió y dio a luz el 5.º hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido. Por eso lo llamó Isacar, que significa recompensa. Pero presten atención, lo que estas mujeres dicen es lo que ellas pensaban, no lo que Dios pensaba, ¿eh? No es que Dios me está recompensando porque le di mi sierva a Jacob. Eso no es así. Eso es lo que ella creía, de acuerdo al pensamiento de su época, etc. Bien. Versículo 19. Después concibió Lea otra vez y dio a luz el 6.º hijo a Jacob, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora vivirá conmigo mi marido, porque le he dado a luz 6 hijos. Y le puso por nombre Zabulón. Y por último dio una hija que se llamaba Dina. Y Lea decía: ahora mi hijo, mi esposo morará conmigo.
Gracias. Este piano es el mismo piano que existía. Sí, pero se me va a caer. El mismo piano que existía cuando yo era niño. Bien, versículo 22. Se acordó Dios de Raquel, la oyó y le concedió hijos. Concibió ella y dio a luz un hijo y exclamó: Dios ha quitado mi afrenta, y le puso por nombre José, diciendo: añádame Jehová otro hijo. O sea, le acababan de dar un hijo que había deseado toda la vida, ahora quería otro más. Bueno, así somos los seres humanos. Iba a decir así son las mujeres, pero no. Así somos los seres humanos. Sí, mi esposa me está mirando un poco seriamente. Un poco inconforme Raquel, ¿no? Pero bueno, Dios le dio otro hijo. Y esto es una enseñanza para nosotros. No siempre tenemos que pedirle a Dios que se haga nuestra voluntad. Raquel quería otro hijo y tuvo otro hijo. ¿Y qué pasó cuando nació? Saben ustedes, ¿no? Ella falleció. Ella murió cuando nació su otro hijo. Que su otro hijo se llamaba, ¿cómo? ¿Qué nos falta aquí? Bueno, José quiere decir aumentar, que me dé otro. Y ahora nos quedan dos, Manasés y Benjamín. Vamos a buscar entonces capítulo 24. A ver, un segundito. Capítulo 35, versículo 17. Raquel dio a luz, pero tuvo un mal parto. Aconteció que, como había trabajo en el parto, la partera dijo: no temas, porque también tendrás este hijo. Ella, al salírsele el alma, pues murió, le puso por nombre Benoní. Benoní quiere decir hijo de mi dolor. Pero su padre, Jacob, le llamó Benjamín. Y Benjamín quiere decir hijo de mi mano derecha. Hijo de mi mano derecha. ¿Por qué? Porque el hijo de la mano derecha era el que sostenía al padre en la vejez. El hijo menor, se suponía que el hijo menor estaba vivo cuando el padre llegaba a la vejez. Entonces, cuando el padre ya era viejito y no podía caminar, el hijo lo sostenía de la mano derecha y lo llevaba de un lado al otro, ¿no? Entonces, por eso él sabía o intuía Jacob que no iba a tener más hijos y se le había muerto su esposa bien amada y le puso por nombre hijo de la mano derecha. Esto es importante, presten atención a esto. Uno dirá, ¿qué tiene que ver el hijo de la mano derecha con un canto? Van a ver la importancia de cada uno de estos nombres. Bueno, falta uno. ¿Qué tenemos ahí? Falta Manasés. Manasés lo encontramos un poco más adelante en la historia de José. José, después que se transforma en el gobernador de Egipto, esto lo encontramos en Génesis 41, el faraón le da como esposa a Astenat, una señorita de alta alcurnia, de la alta sociedad egipcia. Se casa con ella y Dios le da 2 hijos. Versículo 51, Génesis 42, 51.
Llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Así que Manasés significa Dios me hace olvidar. Ahora vamos a ver qué es lo que hay acá y vamos a transformar estos nombres, los vamos a ampliar un poco a lo que pensaban las madres cuando tuvieron a sus hijos, porque vieron que el pensamiento de las madres es un poco más amplio que el nombre sintetizado. Vamos a ver. Alabad al Señor, ved al Hijo, vino la ventura, estad felices, habéis luchado, Dios os hace olvidar, los oyó, os juntará, recompensándolos con una morada y os agregará como hijos de la mano derecha. Ahora lo transformamos en la letra de una canción. Alabad al Señor, ved al Hijo, pues vino la ventura, estad felices, habéis luchado y Dios os hace olvidar las penurias. Recuerden que ese era el nombre del hijo de Jacob. Os oyó y os juntará, recompensándolos con una morada, y os agregará como hijos de la mano derecha. Presten atención, Mateo capítulo 25. Ahí está la otra clave que nos falta aquí. Mateo capítulo 25. Saben ustedes que Mateo 25 forma parte del sermón profético de Jesús, que comienza con el capítulo 24 y que tiene tantas cosas hermosas que los adventistas conocemos bien, porque gracias al estudio y la interpretación de estos dos capítulos es que surgió nuestra iglesia. La parábola de las 10 vírgenes comienza el capítulo 25 y vamos a ver qué es lo que dice desde el versículo 31, 25-31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y lean el canto y van a ver que es la misma experiencia, está hablando de lo mismo, está hablando a los hijos de la mano derecha y los está llamando para que se unan en el reino celestial donde están las moradas eternas. ¿Es un misterio? No, el Señor nos ha dejado claramente la letra de un canto que solamente la experiencia personal de un grupo selecto de hombres y mujeres que van a estar firmes en el tiempo del fin podrán cantar. Porque esa experiencia es una experiencia personal. No se la pueden contar a nadie. La tienen que pasar. Y no va a ser igual para todos. Es personal. Para todos aquellos que quieran tener este PowerPoint, vamos a poder incluirlo en el video. Después de la reunión, cuando esto salga publicado en la página de la iglesia, van a encontrar también el PowerPoint, que no termina acá. Tengo unos minutos más y quiero aprovecharlos. Esto sigue así. Mateo 24:7. Está en la página de al lado.
Es cuando comienza el sermón profético de Jesús, respondiéndole a los discípulos las cosas que ocurrirán antes de que Él venga. Y el versículo 7 de Mateo 24 dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en distintos lugares, pero todo esto solo será el principio de los dolores. Si yo menciono la palabra pestes, ¿viene algo a la mente de ustedes? ¿Algo que haya sacudido al mundo últimamente? Creo que sí. Si digo terremotos, casi todos los días. Y si digo hambre, les digo prepárense, porque se está armando un escenario mundial para que la gente pase hambre. Se están destruyendo cosechas, se están destruyendo proveedores de alimentos, granjas, proveedores de huevos, de gallinas, de todo tipo de alimentos. Por casualidad, en todo el mundo se están destruyendo. Una bomba hizo explotar ayer una granja, 200 vacas murieron en Estados Unidos. Y así está pasando en muchos lados del mundo, incluido Argentina, que es uno de los grandes proveedores de alimentos. La secuencia que nos muestra la Biblia se cumple en nuestro tiempo. Guerras, guerras, pestes, pestes, terremotos, terremotos, hambre, ya pronto lo veremos. Vamos a Ezequiel 33, 7 al 9, porque ahora vamos a ver cuál es la experiencia y cuál es la obligación que tienen los 144.000. Los 144.000 son personas especiales, no son cualquiera. No cualquiera puede llevar adelante la tarea que Dios requiere de los 144.000. No cualquiera. Por eso Dios selecciona a esta gente especial. No quiere decir que estas personas sean superhombres. Quiere decir que estas personas, hombres o mujeres, tienen una relación con Dios tan íntima que pueden avanzar con los ojos cerrados y caminar en el borde de un precipicio porque escuchan la voz de Dios. Por eso son especiales. Cualquiera de nosotros puede serlo, pero tenemos que aprender a vivir por fe. Y entonces el Señor le dice al profeta Ezequiel, capítulo 33, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando traiga yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga por centinela, y él vea venir la espada sobre la tierra y toque la trompeta y avise al pueblo, cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se prepare, y viniendo la espada lo hiera, su sangre será sobre su cabeza. ¿Cuál es la función del centinela? El centinela tiene que dar la voz de alarma cuando ve venir el peligro. Tiene que estar entrenado para saber cuándo viene el peligro. Nosotros hace 23 años nos fuimos a vivir al campo en Las Flores, pero el pueblo que está cerca de donde nosotros vivimos es un pueblo fundado hace más de 160 años, cuando todavía en esas localidades, en esas zonas, había indios. Y a veces a los indios se les ocurría juntarse varios y venir a los pueblos y atacarlos y robarles. Entonces, en el pueblo todavía existe un lugar que la gente del pueblo lo llama el mirador. Es una atalaya, un lugar
muy alto, para aquellas épocas era un lugar muy alto, donde se podía ver a la distancia una extensión de terreno muy amplia. Entonces iba una persona, se paraba allí, estaba todo el día mirando el horizonte, y ¿cómo sabía lo que venía? A veces lo único que se veía era una nube de polvo, y tenía que identificar si esa nube de polvo era por las carretas que venían trayendo algún producto desde Tandil o desde Buenos Aires o desde Olavarría, o si solamente era el viento que había levantado el polvo y lo que venía era un tornado, pues también pasan tornados por allí. Pero también podía ser una gran cantidad de indios que venían a atacar. Incluso podía ser una persona sola que venía de paso, o tal vez alguien que había sufrido un accidente y el caballo lo traía simplemente y él estaba arriba del caballo. Tenía que identificar, porque la voz de él era escuchada en todo el pueblo, hacía sonar una campana y de acuerdo al toque de la campana era lo que estaba ocurriendo. Acá dice que tiene que tocar una trompeta, ¿no? Y esa persona estaba lo suficientemente entrenado para saber darle la alarma exacta, porque no era cosa de decir, vienen los indios y que todo el pueblo se preparara y después resulta que venían las carretas trayendo provisiones. ¿Cuántas veces le iban a creer el mensaje a este atalaya? Bien, esa es la misión de los 144.000. Ellos tienen que identificar el peligro y tienen que anunciar, porque la palabra de Dios dice, para que todo aquel que escucha la trompeta se prepare. Tiene que prepararse, porque si llega la destrucción y él se muere, tiene que morir preparado. Dice, cuando le digas al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablas para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú avisas al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, un verdadero centinela da a la trompeta el mensaje certero porque depende la vida de otros. Y Dios nos puso a nosotros, en este momento de la historia, para tocar esa trompeta. Ese es el objetivo de que nosotros seamos adventistas del séptimo día. Porque estamos esperando un gran acontecimiento y sabemos cuál va a ser el punto de quiebre de ese acontecimiento. Será la ley de Dios, una ley que hoy día es despreciada por la humanidad y por muchísimas iglesias que se dicen cristianas pero que desprecian la voz de Dios. Ezequiel capítulo 8, versículos 5 y 6 nos muestra una situación que ustedes van a ver que se está dando en todo el mundo cristiano en este momento de la historia, lamentablemente. Por eso los centinelas son un grupo especial, porque tienen que tener además el coraje de identificar las trampas del enemigo y decírselo a gente que no quiere arrepentirse. Sabe que al decir eso está en juego su propia vida. Vemos, Ezequiel capítulo 8, versículos 5 y 6. Me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte, y vi al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete y verás aún
mayores abominaciones. El profeta había sido llevado al templo y ahí Dios le estaba mostrando en el templo que los supuestos hijos de Dios estaban cometiendo abominaciones. ¿Cuál es la primera de estas abominaciones? Adoraban a la imagen del celo, en la entrada de la iglesia. ¿Qué es la imagen del celo? El obelisco, que simboliza el órgano sexual masculino. O sea, pecados sexuales. Punto número 1. Dentro del pueblo cristiano, pecados sexuales. Me llevó a la entrada del atrio y miré, y vino un agujero en la pared, Ezequiel 8, 7 al 10. Me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, chócame en la pared y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré y vi toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados por toda la pared en derredor. ¿Qué estaban adorando? Imágenes. Hay un mandamiento que habla en contra de esto, ¿verdad? Pero ellos estaban adorando imágenes. ¿Dónde estaban las imágenes? Pintadas en las paredes. ¿Saben el tamaño de esas imágenes? 42 pulgadas. No sé si entienden, pero creo que sí, ¿verdad? Algunos hasta de 50 pulgadas también, es menos. Ezequiel 8, 12 y 13. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, Jehová no nos ve, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete y verás que estos hacen aún mayores abominaciones. ¿Quiénes son los ancianos? Son los dirigentes. Los dirigentes hacen lo mismo que el pueblo, o peor, porque ser dirigente es una tremenda responsabilidad. Sé que en las iglesias es muy difícil conseguir dirigentes, todos le esquivan el bulto cuando llega el momento de las comisiones de nombramiento, nadie quiere ser dirigente. Es una tremenda responsabilidad. ¿Saben cuáles son los dirigentes de la iglesia más importantes? Algunos dirán los ancianos, pues no. Son las maestras de niños, porque están formando las mentes de las próximas generaciones. Ellas tienen en sus manos un material maleable y una responsabilidad mucho mayor que cualquier otro dirigente de la iglesia. Pero bueno, estos dirigentes, los ancianos, también estaban haciendo cosas malas. Pero Dios le dice al profeta, veas cosas peores que esta. Versículos 14 y 15 de Ezequiel 8. Me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte y vi a unas mujeres que estaban allí sentadas llorando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete, verás aún mayores abominaciones que esta. Acá hay una progresión. Cada abominación es mayor que la anterior. Las mujeres estaban llorando a Tamuz. ¿Qué es llorar a Tamuz? Tamuz era el hijo de Nimrod. Dentro de la cultura pagana era el hijo de una tríada de dioses compuesta por Nimrod, su esposa Semiramis y su hijo Tamuz. Es un matrimonio, una familia santa que todas las religiones paganas adoraban. Y el hecho de llorar a Tamuz y que fueran mujeres es que estas señoras habían dado su corazón y su mente a un Dios pagano en lugar de al Dios verdadero. ¿Cómo se llamaría Tamuz hoy en día? Cada uno póngale el nombre que sea. Puede ser una telenovela, puede ser una moda, puede ser un automóvil, puede ser cualquier cosa. Bueno, acá particularmente está hablando de mujeres.
Versículos 16 y 17 dice así: Me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová y vi que junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, había 25 hombres con sus espaldas vueltas al templo de Jehová y con sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, que es donde sale el sol. Me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa ligera para la casa de Judá cometer las abominaciones que cometen aquí? Después que han llenado de maldad el país, se volvieron a mí para irritarme y aplican el ramo a sus narices. Eso, aplican el ramo a sus narices, es una forma de burla. Se burlan de Dios. ¿Qué adoraban? Al sol. ¿Qué día de la semana se adora al sol? El primer día de la semana. Entonces nosotros vemos la progresión de todas estas abominaciones que llevan a la última señal, que es la adoración obligatoria del sol, el primer día de la semana. Ezequiel 9, 1 y 2 dice: Entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y 6 hombres venían de camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, que era la vestidura ¿de quién? Del sacerdote, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. Presten atención que son 6 los que vienen, y uno distinto a ellos porque tiene una vestimenta especial y trae un tintero de escribano. Los versículos 3 y 4 siguen diciendo: la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, hacia el umbral de la casa, y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Los 144.000 tenían una señal en la frente, un sello en la frente. A los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños, a mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual esté la señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo. ¿Quiénes son juzgados primeros? Los que tienen más responsabilidad. Los dirigentes son juzgados primero. Pero de allí todos los demás, mujeres, niños, ancianos, todos, jóvenes, vírgenes, no importa. Estamos viviendo en el tiempo apenas anterior a esto, porque ya vieron ustedes que esas abominaciones se están haciendo en todos lados. No estoy hablando de la iglesia adventista solamente, estoy hablando de la iglesia cristiana, que se dice seguir a Cristo, pero Cristo no hacía ninguna de esas abominaciones. Mis hermanos, yo creo en la inspiración que Dios le dio a la mujer que escribió estos libros. ¿Los conocen? Ellen White. Este libro es El conflicto de los siglos. Tiene más de 700 páginas. Hay que tener ganas de leerlo, pero les puedo asegurar que cada página es fundamental para entender el tiempo en el cual vivimos. Saqué 2 o 3 citas de este libro y quiero compartirlas con ustedes, porque estoy seguro de que esta generación es la generación de la cual saldrán los 144.000, porque estamos al borde de eventos impresionantes. Conflicto de los siglos, página 645. Una de las trampas de Satanás consiste en mezclar con el error una porción suficiente de verdad para cohonestar aquel. O sea, que para hacer que el error parezca verdad.
Los jefes del movimiento en favor del domingo pueden propagar reformas que el pueblo necesita, principios que estén en armonía con la Biblia, pero mientras mezclen con ellas algún requisito en pugna con la ley de Dios, los siervos de Dios no pueden unirse a ellos. Nada puede autorizarnos a rechazar los mandamientos de Dios para adoptar los preceptos de los hombres. Y mis hermanos, el gran error de los cristianos es que los cristianos dicen, ¿qué tiene de malo esto? Cuando quieren hacer su voluntad y saben que las cosas que a ellos les gustan, a Dios no les gustan. Pero siempre dicen, ¿qué tiene de malo esto? Porque no le ven nada de malo, porque lo malo está mezclado con la verdad. Ahora, si una persona no puede distinguir, un cristiano no puede distinguir entre la verdad y el error, está perdido, porque irá detrás del error. ¿Qué porcentaje de mentira se necesita para que una verdad se transforme en mentira? 1% o menos. Porque una gota de veneno en un vaso de jugo de uva, que es muy bueno para la salud, se transforma en veneno. Y ninguno de ustedes lo querría tomar, sabiendo que tiene una gota de veneno. Conflicto de los siglos, página 646. La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse con el mundo. Satanás ha resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa, atrayéndolos a todos a las finas del espiritismo. Y el espiritismo no se presenta como una bruja o como una medium. El espiritismo está en todo lo que consumimos en materia de comunicaciones. Los católicos, los protestantes y los mundanos aceptarán igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella y verán en esta unión un gran movimiento para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado. La mayoría de los cristianos piensan que en la venida de Jesús continuaremos viviendo aquí en la tierra y habrá un milenio de paz y de unión entre todos los pueblos. Y hacia eso están trabajando muchos líderes religiosos. Y quiero aclarar una cosa. De ahora en adelante, las siguientes citas van a mencionar al papado. No estamos hablando de los católicos, que pueden ser buenísimas personas y que los amamos a cada uno de ellos y que queremos estar con ellos en el cielo. Pero hay un sistema de gobierno de la Iglesia Católica, se llama el Papado o el Vaticano, que es perverso y ha sido perverso por más de 1500 años. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en todos los lugares y bajo 1000 formas, en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Esto lo escribió Elena de White hace 150 años. ¿Pertenece al futuro esto? ¿Creen ustedes que pertenece al futuro nuestro o a nuestro presente? Seguimos. La Iglesia romana abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El protestantismo tiene 500 años. El protestantismo disminuyó el poder que el papado tuvo durante más de 1200 años en Europa.
lo quiere recuperar. Y el protestantismo lo está apoyando, lamentablemente. Hay una reunión que se hace todos los años acerca del cambio climático. Cada año le cambian el número. COP23, COP24, COP25, COP26, COP27. Cada una de esas reuniones es un paso hacia la ley dominical, que está incluida en la encíclica Laudato Si, quiere decir alabado sea. Y allí habla definidamente que si bien Dios instituyó el sábado al principio de la creación, hoy el domingo es necesario un día de descanso para recomponer la tierra. Toma como ejemplo también lo que pasó durante el año 2020, un año en que todo el mundo estuvo parado y la naturaleza se recobró un poquito. Seguimos. Los protestantes comienzan a vincularse con el papado y lo apoyan. Han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos católicos y les resultan incomprensibles. Los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Hago un paréntesis y les cuento un poco de la historia de los tiempos desde que Elena de White escribió esto. Cuando Elena de White escribió esto, hace 130 o 140 años, todos los protestantes se reían y le decían: estas palabras demuestran que usted no es profeta de Dios, porque esto nunca va a pasar. Nunca jamás nos tomaremos de la mano con el poder romano. Pero el tiempo ha pasado y es una realidad que hoy las religiones se están tomando de la mano, abrazando y besando con el romanismo. Así que lamentablemente los que se reían de Elena de White en aquella época se murieron y ya no pueden ver el cumplimiento de esta profecía, pero la podemos ver nosotros. Y entender que verdaderamente Dios estuvo en esta mujer para darnos el conocimiento exacto de las cosas que están pasando y que nosotros podamos identificar al enemigo para no caer en sus trampas. Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las ha cegado. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal. Se figuran que es justo pensar bien de todo mal. Y el resultado inevitable será que al fin pensarán mal de todo bien. Excelente frase. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle perdón por la estrechez de miras que manifestaron. Pero Roma mandó a la muerte a miles y miles y miles y decenas de miles y centenares de miles de personas. No solamente de los valdenses, de un montón de buenos hijos de Dios. Y ahora los protestantes le piden perdón a Roma y se unen con ella. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Las cámaras legislativas es el Congreso de la Nación. Cuando Elena de White escribió esto, los Estados Unidos ni siquiera tenían relaciones diplomáticas con el Vaticano. El Vaticano no existía. Existía la religión católica, pero no el Vaticano. El Vaticano existió recién a partir de 1929 a través del Tratado de Letrán entre Benito Mussolini y el Papa Pío XI. Las relaciones entre Estados Unidos y el Papa y el Papado se llevaron muy mal, de tal manera que en 1968 las Naciones Unidas le extendieron una invitación a Pablo VI para que fuera a dar un discurso en las Naciones Unidas. ¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está el edificio de las Naciones Unidas? En Nueva York.
Y Nueva York está en los Estados Unidos, o sea que tenía que entrar en los Estados Unidos para dar el discurso, y se le negó la visa al Papa. Después de muchas tratativas, finalmente se acordó que se le daría una visa por 3 días para que el Papa entrara, fuera a la sede de la Iglesia Católica en Nueva York, luego al edificio de las Naciones Unidas diera su discurso y se fuera del país. Porque el Congreso de Estados Unidos y el gobierno no querían saber nada con el Papa. Años después, durante el gobierno de Ronald Reagan, en conversaciones secretas entre Reagan y Juan Pablo II, acordaron destruir a la Unión Soviética. Y 10 años después, recién en 1992, la prensa se enteró que hacía 10 años que venían hablando y habían hecho una estrategia y finalmente lograron hacer caer a la Unión Soviética. Se unieron Estados Unidos con el papado. Pero eso no fue todo. Finalmente, Juan Pablo II fue recibido en los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos representa un partido político al cual le fueron dadas las indicaciones para gobernar el país. Pero ¿quiénes representan al pueblo de los Estados Unidos? El Congreso, donde están los senadores y los diputados. Y el Congreso no aceptaba la presencia de Juan Pablo II y tampoco aceptó la presencia de Benedicto XVI cuando fue a Estados Unidos. Siempre fueron recibidos en la Casa Blanca, pero no en el Congreso. Hasta septiembre del 2015, cuando por primera vez en la historia el Congreso de Estados Unidos abrió sus puertas, las cámaras legislativas abrieron sus puertas para que Francisco diera un discurso. No solamente dio un discurso, lo aplaudieron de pie. Otra profecía cumplida. Y lo último que vamos a ver es lo siguiente. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja y esta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. Eso se está preparando. Ahora lo sabemos. El Señor nos lo dijo con tiempo. Levantó a una profeta para que advirtiera al pueblo que iba a llegar al tiempo del fin, para que los 144.000 pudieran estar listos. ¿Estarás tú allí? ¿Formarás tú parte de esos 144.000? Quiero dejar las palabras de un hombre que fue muy importante para mí cuando yo era niño, porque todos los domingos lo escuchaba en la radio. Era adventista, era un pastor adventista y dirigía el programa La Voz de la Esperanza. Se llamaba Braulio Pérez Marcio. Y él dejó ahí está. Al finalizar cada programa él decía esto. Y quiero que esta sea la decisión de cada uno de ustedes. Quiero ascender la cuesta del Calvario, subir por ella como tú subiste, con valor silencioso y temerario. Señor, yo quiero ser como tú fuiste. Que cada uno de nosotros pueda llevar esto en nuestro corazón. Y de parte mía y de mi familia, quiero hacerme eco de las palabras que el Señor dejó escritas. En Números capítulo 6, versos 24 al 26. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Gracias por la invitación. Hemos pasado una noche hermosa viendo el rostro de todos ustedes y deseando que algún día podamos encontrarnos y abrazarnos como me ha abrazado con tantos amigos aquí de tantos años que se mantienen firmes en la palabra de Dios. Amén.